Bueno, interesante lo que ha pasado los últimos días y en general en las últimas semanas con relación al tema de las encuestas. Las dos candidatas hasta el momento, digo, no son candidatas, pero bueno, llamémosle candidatas, porque virtuales candidatas, porque eso es lo que son. Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum fueron electas pues a través de métodos que tienen que ver con el levantamiento de encuestas. Pero, por supuesto, pues hay siempre asegúnes. Y como hemos visto durante los últimos procesos electorales, hay de encuestas a encuestas y hay de efectos a efectos. Y creo que es importante entender, en este caso, pues cuál es la valoración final en torno a el proceso particularmente que nos toca platicar hoy, que es el proceso de la elección de Morena y sus aliados. Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión del Financiero. Me da mucho gusto saludarte, Alejandro, como siempre. Igualmente, Ana Francisca, un gusto saludarte, gracias por el espacio. A ver, publicaste un artículo muy interesante en el Financiero, por supuesto, sobre tu valoración, una explicación muy clara de cómo leer lo que sucedió con la encuesta de Morena, que es a la que llamaron ellos la encuesta madre, y a las 4 encuestas que acompañaron, las encuestas en espejo, que fueron hechas por 4 casas encuestadoras y cuyos resultados, hay que decir, fueron todos parejitos. Sí, te agradezco mucho el comentario del artículo. Mira, creo que son una serie de artículos que he venido sacando por lo siguiente. Me parece que las encuestas en genérico han aportado mucho a la construcción de la democracia y a la información que pues tanto comentaristas, periodistas como la ciudadanía en general pues requiere cuando hay elecciones y ante la incertidumbre de la competencia política electoral. Pero mi postura como encuestador, Ana Francisca, como profesional de esta práctica, sí. pues es que las encuestas no son una metodología adecuada para seleccionar candidatos. Uh-huh. Por supuesto, reducen costos, reducen riesgos, les dan opacidad, les dan control a los líderes partidarios, pero no democratizan la vida partidista y tampoco, hay que decirlo muy claro, abren la posibilidad de participación a la ciudadanía, claro. No la empoderan en ese sentido. Entonces, bajo esos temores que había venido diciendo, pues es que el artículo de hoy, los saldos de las encuestas de Morena, se da bajo ese contexto. Lo que concluye es, a ver, se logró el objetivo principal de la metodología, que es el nombramiento de la coordinadora y, como le llamas, eventual o virtual candidata a la presidencia. Me parece que eso es importante y se da en el sentido en que ya las encuestas periodísticas lo anticipaban. Y hago énfasis en las periodísticas porque también hubo en estas semanas muchas encuestas propagandísticas que daban resultados que a la postre son claramente discrepantes, y hay que decirlo, no es porque hayan salido mal, es porque su propósito es propagandístico. Adán Augusto López quedó muy lejos de aquellos porcentajes que le daban, o el propio Ebrard con sus encuestas, pues también muy lejos de lo que fue al final esta encuesta. Pero, Ana Francisca, al final también hay cosas que sorprenden. La opacidad, no transparentan los partidos qué hacen con las encuestas, cómo hacen estas encuestas, y llama mucho la atención, aquí lo voy a poner para la reflexión un poco, Ana Francisca, que la coincidencia de datos haya sido tan grande. Es muy poco probable, aún siguiendo la misma metodología, que diversas casas encuestadoras salgan tan cercanas unas de otras. El estadístico Nate Silver en Estados Unidos tiene muy bien estudiado esto en las encuestas norteamericanas y le llaman, no él en general, sino es un término ya más genérico que se da en varios países, una especie de herding o de pastoreo. Exacto. Es decir, no coinciden por su metodología o por su probabilidad o por su estadística, sino por señales, en este caso políticas, de que así debe de ser. Ahora, eso, independientemente, tú lo decías muy bien, nombraron a la coordinadora, virtual candidata, etcétera, pero pues flaco favor le hacen a las encuestas como método de información pública y al gremio encuestador, ¿no? O sea, me parece que
pues sí hay un daño ahí que se hace. Mira, el daño creo que era potencial, seguro que sí, realmente, y sobre todo no por el uso de la encuesta. La encuesta se populariza, se conoce, vamos a decir, su uso se democratiza, pero hay muchas potenciales malas prácticas en esto, porque son encuestas políticas, Sí, empezando sí. por la opacidad, De por propaganda. la falta de transparencia, Sí. porque no sabes qué es lo que está pasando. Aquí yo señalo, y no lo puedo afirmar, pero señalo que es muy, muy curioso, muy raro, muy improbable que haya tanta coincidencia en los resultados. Tú esperarías mucha más varianza, pero en el fondo creo que lo importante no es tanto el daño potencial o la reputación a las encuestas en general, sino el hecho de que yo sostengo no es un mecanismo adecuado para los partidos y sobre todo si esperamos que estos se democraticen, porque Sí. no son o no se están usando como métodos democráticos. Sí. Por decirte una cosa, una muestra de una encuesta te permite con pocos costos, con pocos recursos, inferir lo que una amplia población piensa, opina o siente. Pero en una encuesta política para selección, pues estás limitando la participación ciudadana, es decir, a una muestra muy pequeñita. Sí. Vamos a pensarlo, la candidatura de Morena resulta de poco menos de 12.500 entrevistas, que no nos dijeron exactamente cuántas hicieron, y la del Frente resulta de, ¿qué se te antoja? 2.000, 3.000 Sí. o 4.000, porque tampoco nos dijeron al final cuántas hicieron. Entonces, pues una encuesta no sustituye, no reemplaza una elección, una encuesta no reemplaza un plebiscito, mecanismos institucionales que dan pues oportunidad a que la gente, la ciudadanía pueda votar, pueda empoderarse a través del voto, Sí. y no esté sujeta a la selección de un muestreo probabilístico. Muy interesante lo que dices y se pega, digamos, este argumento con lo que han escrito y opinado pues muchas personas estos últimos días, ¿no? Líderes de opinión, analistas políticos, que es, a ver, si se van a abrir o si se van a modificar las formas en cómo se terminan nombrando candidatos o candidatas en este país, los partidos políticos realmente lo que tendrían que hacer es implementar un sistema de elecciones primarias, ¿no? Abiertas, públicas, escrutables, monitoreables, etcétera, ¿no? O sea, ese sería el siguiente paso. No lo han dado, no sé si algún día lo den, ¿no? Porque pues es evidentemente soltar el control y no les encanta soltar el control. Pero bueno, ya veremos si esta, digamos, si esto que vemos ahora evoluciona en algo así. Pero yo lo que te quería preguntar un poco para cerrar la conversación, Alejandro, es el año que se viene va a ser un año intensísimo, por supuesto, políticamente, intensísimo en términos de la cantidad de encuestas que vamos a estar viendo. Y a mí me pasa mucho que platico con gente que no está cerca de la información o que no se dedica a esto y que nada más está de pronto oyendo el noticiero y oye un ratito y dice, pues es que yo qué le voy a creer a las encuestas y cómo voy a saber qué encuesta vale la pena o es creíble. ¿Y ahí qué les dirías, Alejandro? O sea, es un tema muy complicado, Ana Francisca. Yo creo que hay mucho que seguir difundiendo, no quiero decir educando, suena arrogante, pero sí por lo menos difundiendo acerca de los alcances y limitaciones de esto, pero también de sus buenos usos, de sus buenas prácticas y de sus malos usos y malas prácticas. Sí. En las encuestas electorales vemos muchas encuestas, muchos datos. Yo creo que hacia adelante, hacia el 2024, uno de los elementos fundamentales va a ser la transparencia. A partir del día de ayer, que empezó el proceso electoral, toda encuesta publicada requiere enviar un informe al INE y su base de datos y sus facturas y todo, y eso ayuda un poquito. En la información periodística me parece que también vamos a tener que fortalecer señales que nos permitan a la ciudadanía en general a distinguir cuáles son encuestas probablemente periodísticas, sí, probablemente propagandísticas, porque mira, la paradoja es que en una democracia las segundas se valen. El partido ¿sí? tiene el derecho a promoverse, sí, pero así como se valen, tienen que llevar responsabilidad y decir, a ver, esta es pagada por el candidato o la candidata, y eso no la desdeña, no la descalifica, simplemente le da una digamos,
un agregado de información a la ciudadanía. Pero ciertamente va a ser muy interesante ver cómo se comportan, cómo va esto hacia adelante. Las encuestas tienen la gran virtud de informar, pero también de ser objeto de críticas, porque pues por su naturaleza son parciales, te van diciendo va ganando A y va perdiendo B, o al revés, y eso pues las partidiza, las politiza. Y mira, Ana Francisca, yo lo que he visto de la mayoría de la crítica que se hace a las encuestas, casi siempre es una crítica política. Si te critica alguien tu dato y te descalifica es porque es partidario de quien no sale favorecido. Y eso es muy común, también hay que entenderlo, pero pues no porque se critiquen necesariamente tiene que estar mal. Sí. Por otro lado, no porque salga bien es que estuvo bien hecha. Sí. Entonces, como ves, hay una serie de paradojas aquí que hay que ir viendo, atendiendo y difundiendo. Bueno, pues yo creo que va a ser un año interesantísimo. Ojalá podamos conversar, estoy segura que lo haremos durante varios momentos, y siempre atentísimas y atentísimos a lo que publican ustedes en el Financiero, los estudios de opinión que publican ustedes en el Financiero. Alejandro, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti y estamos en contacto con mucho gusto. Un abrazo. Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión del periódico El Financiero. Las 6:23 p.m.